Buen día, señores estudiantes de la unidad educativa. Quizá Pincha, vamos ahora a dar las indicaciones para los ejercicios que tienen. Y vamos a empezar con el ejercicio que corresponde al ejercicio 4 del grupo 3, sumamente sencillo. Nosotros tenemos el gráfico de ese ejercicio. Ustedes pueden observar qué decía el enunciado, que hay que calcular el peso de este cuerpo. Por eso lo que está puesto 100 newtons no lo tomen en cuenta, es un error de la elaboración del ejercicio. Hay que calcular este peso, para que se mantenga en reposo este bloque. El ángulo es de 35 grados. Bueno, procedemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Como tienen masa, los dos tienen peso. Está en contacto solo este cuerpo, tiene normal, este no la tiene. Fuerza de rozamiento, este está en contacto, pero el enunciado dice que no hay fricción, por lo tanto no se grafica la fuerza de rozamiento. Este no está en contacto, pues lógicamente no va a rozar. Luego tenemos tensión, sí, porque está una cuerda, hay tensión aquí y hay tensión en este otro cuerpo. No hay otras fuerzas, no hay fuerzas elásticas, pasamos a acotar. Son los ángulos, ¿no? Esto queda para el estudiante. Si aquí es 35, ¿cuánto valdrán el ángulo omega o el ángulo alfa? Usted, ¿por qué se ha puesto los dos ángulos? Porque usted ha de trabajar con este triángulo o con el otro. Eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Que con este triángulo de aquí o este triángulo de acá. Dicho esto, debe fijarse que el peso no debo calcular, porque de este cuerpo, porque ya me dice que es 200 newtons, y el peso de acá es la incógnita, lo que debemos calcular. Bien, procedamos. Primero debemos descomponer la fuerza analíticamente, y en este caso la fuerza que debo descomponer es del peso, ¿sí? Tomando este triángulo o este triángulo, con el ángulo bien calculado, por supuesto. Entonces la fuerza en X va a ser de este, el peso en X va a ser de este. Usted utilizará la función trigonométrica adecuada, el peso Y lo mismo con la función trigonométrica adecuada. Como dice que va a estar en reposo, pues la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, lo mismo la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, obedeciendo a la primera ley de Newton. Hagamos la sumatoria de fuerzas en X, son las fuerzas que están en el eje de las X. Tensión menos peso en X es igual a 0 porque está en reposo. ¿Ya? Asimismo, la sumatoria de fuerzas en Y está normal, menos peso en Y me debe dar igual a 0. Listo. Lo que habíamos calculado peso en X, reemplazamos en esta ecuación de la sumatoria de fuerzas en X. Al reemplazar y luego despejar tensión, ya tengo el valor de la tensión. La sumatoria de fuerzas en Y no nos sirvió para nada. Pasamos al otro cuerpo. Asimismo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque dice que debemos calcular para que estos estén en reposo. Entonces van a estar en reposo. No hay fuerzas en X, entonces no la ponemos. Sumatoria de fuerzas en Y, la vamos a hacer, será tensión menos el peso. Tensión menos el peso, igual a 0, obedeciendo a la primera ley de Newton. Como ya tenemos la tensión, vamos a reemplazar aquí en esta ecuación. Y de ahí despejamos el peso W, y esa es la respuesta. Muy simple el ejercicio, rápido de hacerlo. Yo creo que sí lo van a poder terminar muy bien. Bien. Continuando ahora con el ejercicio 5 para el grupo 2, aquí está el gráfico. Después de que ustedes hayan leído bien el enunciado, ¿qué es lo que nos dice? Que debemos calcular la fuerza F necesaria para que el cuerpo suba con movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 o la situación 2 es, asimismo, calcular la fuerza F para que el cuerpo baje con movimiento acelerado. Porque si nos dice que va a bajar con 2 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración, por lo tanto es movimiento acelerado. Tiene fricción porque nos da el coeficiente de rozamiento. Bien, aquí están los diagramas de cuerpo libre. Esto hemos practicado en clase, entonces ustedes son capaces de hacer estos diagramas de cuerpo libre de la mejor manera. El único inconveniente o la única novedad es cómo vamos a dibujar esta fuerza F que ustedes pueden ver, esa otra fuerza, la de aquí. Esta está actuando horizontalmente, la línea de acción es horizontal, entonces miren, acá se ha puesto en el diagrama de cuerpo libre la línea horizontal, la línea de acción, lo mismo en el otro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Porque así está actuando la fuerza. Pero, si aquí es 25, es decir, aquí es 25, miren, esta fuerza viene a ser esta línea de rojo acá,
esta línea horizontal del plano inclinado viene a ser esta línea de acá. El plano inclinado viene a ser la transversal, ¿sí? Entonces este plano inclinado con esta horizontal forman 25 grados. Aquí está 25 grados. Pero por ángulos alternos internos, este ángulo es igual a este. Y por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, hemos calculado el ángulo que forma esta línea de acción de la fuerza F con el eje de las X que está en este gráfico. Por eso la fuerza F con este eje de las X forman aquí 25 grados. Lo mismo acá, ¿sí? Esa era la situación nueva que aparece. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos, ya he hecho los diagramas de cuerpo libre, a descomponer las fuerzas que meriten. En este caso, la fuerza que merite es la fuerza F y la fuerza P, porque no están ni en X ni en Y, ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Aquí está descompuesta la fuerza Fx, que usted va a trabajar con este triángulo rectángulo y el ángulo de 25 grados. Se va a descomponer también el peso que debe calcular, que es masa por gravedad. Va a descomponerlo en su peso en X y peso en Y, sea con este triángulo rectángulo o con este. Los ángulos omega y alfa, usted lo calculará como se enseñó en clase. Hecho la descomposición analítica de las fuerzas, pasamos a hacer la sumatoria. Para el primer caso, que dice que se va a mover con movimiento rectilíneo uniforme, es lógico que las dos sumatorias en Y y en X debe ser igual a 0, obedeciendo a la primera ley de Newton. La primera es la sumatoria de fuerzas en Y sumamos las fuerzas que están en Y. En este caso, normal, fuerza Y, peso Y, que está aquí. Miren, normal, fuerza Y, peso Y, igual a 0. Luego, hacemos la sumatoria de fuerzas en X. En el eje de las X tenemos la fuerza Fx, la fricción y el peso X. Y aquí está. Fricción, la fuerza X y el peso X. ¿Ya? Ahora, en las ecuaciones que resultaron de la sumatoria de fuerzas, miren, reemplazamos las fuerzas Fx y peso en X, vendrán acá. Miren, como dice esta flechita, miren, se reemplaza aquí. Y luego del proceso algebraico, ustedes van a llegar a obtener una ecuación similar a esta. Fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, se ha transformado en esta. La fuerza Fx a ser reemplazada se transforma en esta. Esto, como es un número, prácticamente es un valor, por eso es un rectángulo. ¿Ya? Listo, tenemos esta ecuación. Las fuerzas que son en Y se reemplazarán acá. Miren, entonces la fuerza N va, la fuerza Fy se transforma en esto. El peso Y, como es un valor, un número, después un rectángulo, ya está. Luego del álgebra, haciendo movimientos algebraicos, esta ecuación se transforma en esta. ¿Qué ha pasado? Este valor que está con menos pasa al otro lado con más. Y esta se ha transformado en la de acá. Como usted podrá ver, esto está con menos, pasa al otro lado con más. Miren, es la misma, ¿no es cierto? Ya, entonces se ha formado un sistema de 2 por 2, primera ecuación, segunda ecuación, la resuelve por el método que usted quiera y ha determinado N y la fuerza F. Y la fuerza F es lo que nos pedía, la fuerza necesaria para que el cuerpo se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Listo. La otra situación, la de acá, para que baje con aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, este es el diagrama de cuerpo libre, es diferente porque está bajando, ¿ya? Y tenemos aquí las sumatorias que debo hacer. Estas descomposiciones nos sirven para ambos casos, ¿sí? Tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, es decir, la normal, Fy y peso en Y. Aquí está, normal, Fy menos peso Y igual a 0, porque no se mueve en el eje de las Y. Luego de reemplazar las fuerzas en Y, miren, aquí en estas dos, voy a llegar a obtener una ecuación similar a esta, ¿no? Y luego de reemplazar las fuerzas en X en esta ecuación, voy a obtener una ecuación igual a esta. Recuerde que la fuerza de rozamiento, la de aquí, esta, va a ser igual a que a μ por la normal. ¿Ya? Y luego de reemplazar las fuerzas en X y peso en X aquí y μ por la normal, miren,
la transformamos en esta ecuación de acá. Se va a quedar una igualita a esta. ¿Vean? Esta va a transformarse en esta. Y la de aquí en esta. Y tenemos un sistema de 2×2. Usted resolverá por el método que más le guste y determinará la normal y la fuerza, que es la que necesitamos, la fuerza F, para que el bloque baje con movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es todo. Bien, continuamos ahora con el ejercicio 6 del grupo 1. En este caso, aquí está el gráfico del enunciado. Nos da los valores de las masas del cuerpo A, del cuerpo B y nos pide calcular el valor de la aceleración con que se van a mover y la tensión de la cuerda si es que se mueven los cuerpos pero sin la presencia de fricción. Esa sería la pregunta A. Y la pregunta B nos dice calcular asimismo la tensión que hay en la cuerda y la aceleración con que se van a mover pero si hay fricción. Los diagramas de cuerpo libre ustedes pueden ver, están aquí. Lo único que se diferencia es en el diagrama del cuerpo libre de la masa A, que al inicio no hay fricción, por eso no se pone la fuerza de rozamiento. En cambio en el otro sí hay fricción y por eso va opuesta al movimiento. Bien, empezamos. Vamos a calcular la tensión y la aceleración con que se mueve si no hubiese fuerza de rozamiento. Tenemos en este caso la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa de A por la aceleración. Porque nos pide calcular la aceleración, como aquí está en esta partecita, como lo indica aquí, nos pide calcular la aceleración. Es decir, que el cuerpo se mueve con aceleración. ¿Ya? Ya. No, la sumatoria de fuerzas en Y en este caso no la hice porque como no hay fricción no me va a servir de nada hacer la sumatoria de fuerzas en Y para este cuerpo. Hago la sumatoria de fuerzas en X y la única fuerza en X es la tensión, que la tensión es igual a masa de A por la aceleración. Paso esto al otro miembro y me queda tensión menos la masa de A por la aceleración y tengo esto. Y esta ecuación se transforma en la primera ecuación. ¿Cuáles son las incógnitas? Tensión y aceleración. La masa A ya sabemos, nos da el enunciado del ejercicio. Luego paso a hacer la sumatoria de fuerzas en Y en el cuerpo de acá. Igual como se mueve con aceleración va a ser igual a la masa por la aceleración. El peso B es la fuerza positiva porque va en dirección de movimiento menos la tensión, tal como indica aquí. ¿Ya? Paso este valor al otro lado y el peso pasará acá, que es un valor numérico que usted va a calcularlo masa por gravedad. La masa nos da el enunciado y ese es el valor numérico, el peso que se transforma. Pasa a este lado, por eso lo puse con un rectángulo. Es un valor que usted va a calcular. Esta ecuación se transformó entonces en la de acá. Esa es la segunda ecuación. Resolvemos este sistema de 2×2, donde las incógnitas es tensión y aceleración por el método que a usted le guste más, y ha calculado la tensión y la aceleración. Pero la aceleración es lo que nos pedía. ¿Con qué aceleración se van a mover los bloques A y B si es que no hubiera presencia de fricción? Y también la tensión, que está acá. He hecho el ejercicio para la parte A. Vamos a la parte B. En este caso hay que considerar la fricción. Aquí ya se ha puesto en el diagrama de cuerpo libre la fricción. En este caso sí nos toca hacer la sumatoria de fuerzas en Y, pero como no se mueve en este eje, la sumatoria es igual a 0. ¿Qué fuerzas están en el eje de las Y? La normal A, el peso A. Entonces normal A menos peso A es igual a 0. Y de aquí vamos a despejar la normal A. De aquí vamos a despejar la normal A. Acá sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa de A por la aceleración porque se mueve en el eje de las X y nos pide la aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Tensión y fuerza de rozamiento. Por eso esta tensión menos fuerza de rozamiento es igual a la masa de A por la aceleración. Ahora, tensión menos la fuerza de rozamiento, que es igual a μ por la normal de A, es igual a masa de A por la aceleración. Pero nosotros vamos a reemplazar la normal que despejamos de aquí a acá. Y esta se va a transformar, esta ecuación se va a transformar en la ecuación número 1. ¿Sí? Y el valor numérico es este que vamos a calcular. Hacemos luego la sumatoria de fuerzas en Y de este cuerpo. No hacemos sumatoria de fuerzas en X porque no hay. Entonces hacemos es peso B menos la tensión. Y esta, miren, la tensión se pasa acá, la masa acá, el peso acá. Ustedes saben con movimientos algebraicos. Y esta ecuación se ha transformado en la de acá. Resolvemos el sistema por el método que más le gusta y ha determinado la tensión y la aceleración.
Y eso es todo. Gracias, mañana subiré más para los otros ejercicios.